Muy buenas y que Dios les bendiga. Seguimos con la saga de las Madres del Desierto y hoy vamos a hablar de Macrina la Joven, otra nietísima, digámoslo así, porque es nieta de Macrina la Mayor. Déjenme decirle, Macrina la Mayor no es madre del desierto, pero sí es una santa muy venerada en la iglesia ortodoxa. Macrina, su nieta, nace en Cesarea de Capadocia en el año 324. Era hija de Basilio el Viejo y de Santa Emilia. Como bien les dije, era nieta de Macrina la Mayor. Era una familia de 10 hermanos, todos destacaron en la vida religiosa. Pero de esa familia nacen los famosos padres capadocios. ¿Quiénes son estos padres capadocios? Pues Basilio de Cesarea, Pedro de Sebaste y Gregorio de Nisa, que eran hermanos de Macrina. O sea, miren, esta es una saga, una familia totalmente de religiosos y con un peso muy grande. Gregorio de Nisa, por favor, Basilio, ¿qué podremos decir? Y de Pedro de Sebaste, es el que crea los primeros retiros para hombres. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo llega Macrina a esta vida religiosa? Bueno, pues tenía un matrimonio planeado con 12 años. El novio se muere y entonces ella se dedica a la vida religiosa. La labor evangelizadora de Macrina se basó en crear los primeros retiros para personas que no eran monjas. O sea, que no iban a ser monjas, que tenían una gran fe, pero no para entregarse al sacerdocio. Y yo le llamo sacerdocio a ese tipo de sacerdocio ejercido por estas madres del desierto. Era un sacerdocio, no podemos decir ni siquiera un monacato, era un sacerdocio, verdadero sacerdocio. Como es el caso cuando se lleva a Vestiana. Vestiana era una mujer muy rica que queda viuda. Y bueno, tenía una gran fe y va hacia el retiro que crea Macrina. Entonces Macrina le da un sentido nuevo al monacato del desierto. ¿Por qué? Porque antes el que iba para el desierto ya se sabía que iba para ser monje o monja. Pero con Macrina surgen los retiros, esto de los retiros espirituales. Se podía ir al monasterio, a los conventos, porque su hermano Pedro de Sebaste es el que divide con ella. A ambos lados del río, uno era un retiro femenino y el otro era un retiro masculino. Primero, quien lo domina es Basilio, domina esa parte de los hombres. Basilio muere y su hermano Pedro es quien lo sustituye. Pero Macrina es madre del desierto, ¿por qué? Por esta situación. Porque crea retiros para mujeres y también crea retiros para hombres, lo que pone a sus hermanos a dirigir esta obra. Pero todo fue pensado por ella, era la mayor. Entonces las personas se dirigían hacia allá. Bueno, estaban un tiempo en el cual tenían una plenitud espiritual muy grande, el silencio, las obras piadosas, las obras caritativas, las obras evangelizadoras. Y contrario a lo que se cree, y esto déjenme decirlo, su familia, déjenme decirle que había sido perseguida desde Diocleciano y después por Galerio, o sea, una familia incluso de mártires, desde el tiempo de sus abuelos. Porque recuerden que Galerio sí persiguió, después hizo algunas mejoras, pero había perseguido también. No está entre las grandes persecuciones, pero Galerio también se enfrentó. No fue hasta un tiempo después que, bueno, con todos los edictos y estas cosas, mejoró la situación de los cristianos. Pero la familia de Macrina es de vamos a decir, una raíz muy antigua del cristianismo. ¿Y qué quería decirle? Siempre se dice que Basilio y que Gregorio de Nisa y que Pedro de Sebaste, que eran sus hermanos, influyeron mucho en ella. No es cierto. No es cierto.
Y les digo que no es cierto porque hay que ver lo que escribe Basilio, hay que ver lo que escribe Pedro y sobre todo Gregorio de Niza, que es quien escribe su vida en diálogos sobre el alma y la resurrección y la vida de Santa Macrina, de Santa Macrina. O sea, sus hermanos escriben y los textos de sus tres hermanos no hablan de nosotros influimos, no, sino que ellos se sienten en deuda con la hermana, en una deuda de fe. Es ella la que lleva el motor impulsor de todos estos hombres, de todos los padres capadocios. Ella siembra la semilla y la hace crecer. En sus hermanos, ya claro, con los rigores de las mujeres en aquel tiempo, a los hombres les era más fácil llegar a los obispados y los patriarcados, la mujer no. Pero es ella quien lleva la constante en estos nuevos retiros, en estas fundaciones, en estos monasterios, en toda la iglesia de los padres capadocios. Por eso es que Macrina es tan importante y tan reconocida, es una de las figuras más, yo diría, más reconocidas de la iglesia ortodoxa, no solo de la copta, no solo de la iglesia unida a Roma, sino de toda la ortodoxia, incluso también de la iglesia romana. O sea, estamos hablando ya de mujeres. Vimos ayer a otra famosa nieta, que es Melania la joven, que hace realmente muchas fundaciones. Pero Macrina, otra nieta, porque es nieta de Macrina la vieja o Macrina la mayor, como le quieran decir, hace lo mismo que Melania, lo que con una diferencia. Si ustedes quieren saber por qué ella es tan importante, bueno, pues ya les he dicho, porque crea retiros espirituales para mujeres y para hombres. Se dice que hizo muchos milagros en vida. El milagro más importante es el que hace sobre ella misma. O sea, el contacto tan directo que tenía con el Señor. Ella tenía un tumor en el pecho. No parece ser de mama, sino parece que era por debajo del cuello. Tenía un tumor y el tumor se agrandaba. Al parecer ya estaba ulcerado o a punto de ulcerarse. Ustedes saben que casi siempre en estos tumores de pecho, ya sea o bien de mama avanzado o bien de algún linfoma, estas enfermedades que afectan sobre todo el sistema de los ganglios, los vasos linfáticos, bueno, saben que esto tiende a ulcerar con el tiempo, si no se trata, claro. Y fue el caso de Macrina. Aquel tumor estaba ya ulcerando, la madre estaba preocupada, todo el mundo preocupado. Ya en aquella época se sabía lo que llevaba a la muerte o no. Y bueno, se pensó que no iba a salvarse, porque no quiso visitar ningún médico. Ella empieza a orar, y a orar, y a orar. ¿Qué pasó con el tumor? No se supo más nada. El caso es que ella muere en el año 379. Muere en el mismo monasterio, un monasterio familiar que estaba en Ponto. Y bueno, cuando muere, el primero que va es Gregorio, su hermano Gregorio, cuando se entera de la muerte. Y Bestiana, aquella señora que les hablé, que era una viuda rica que se había ido a un retiro, le dice, no, le quiero enseñar algo. ¿Usted ve esta marquita que está en el cuello? Bueno, pues esto es lo que quedó de aquel gran tumor que tenía Macrina. Fama de santidad. También hace un milagro en una niña que estaba ciega o que tenía un problema en un ojo. Pero ustedes saben, todos estos milagros, estas cuestiones de milagros hay que tratarlas con mucho cuidado. Muere, muchos dicen que aquel tumor realmente se diseminó.
Y otros dicen que se debe haber diseminado un tumor porque murió joven con 55 años. Aquí yo digo una pausa, una pequeñita pausa. Señores, 55 años. En aquella época era una esperanza de vida, se podía decir larga. Ya usted era anciano, con 55 años. Con 55 años ya usted era anciano. Realmente. Por eso no, la esperanza de vida no era la que tenemos hoy. Entonces no se sabe a ciencia cierta si la muerte se debió a ese tumor que pudo haberse, vamos a decir, reducido cuando tomó otros órganos, o si la cura existió y murió de otra cosa. Eso no se puede asegurar. Pero eso de que ya se ha dado por sentado de que murió joven con 55 años, bueno, joven hoy sería considerada joven, pero en aquel tiempo estaba considerada ya una persona de edad, una persona anciana, una persona vieja. Incluso cuando ustedes ven retratos no tan antiguos, ya cuando empezaron los primeros daguerrotipos y todas estas cosas, pues ustedes ven que ven fotos de abuelos, yo por lo menos cuando las veo, fotos de abuelos y de bisabuelos, y dice 27 años y ya tenían canas. Y tú dices, pero este hombre tendrá unos 40, no, tenía 27, oye, pero qué envejecida se veía la gente en aquel tiempo. Es cierto, imagínense todos esos años de ascetismo que vivió Macrina, todos esos años duros de soledad, porque hacía muchos retiros, era una muy ascética. Y bueno, sus cenobios, yo creo que ella podría decirse que fue la que creó las primeras hospederías que hoy existen en las iglesias occidentales, que bueno, realmente es una bonita experiencia, porque para el que quiere vivirla, para el que quiere vivir la experiencia, porque muchas veces se realizan retiros, la persona va a una hospedería y se levanta a la hora que le da la gana, bueno, van a descansar, perfecto, maravilloso. Creo que es mejor un hotel, porque si va usted a una hospedería, trate de vivir la vida de las monjas y los monjes, que si es masculino o femenino, pero trate de vivirla. Trate de vivir la experiencia, que es muy enriquecedora. Y Macrina lo que hace es esto, que las personas visiten, estén un tiempo, muchos se van a quedar en el monasterio, otros se van a ir, pero se van evangelizados. Su labor es evangelizadora. No está captando monjes ni monjas, no, está captando personas para que se acerquen a la fe. Pueden irse o no, es su voluntad, pero se van cargados de una gran espiritualidad. Esta es la contribución más grande de Macrina, además de la influencia en sus hermanos, que tendríamos ya que hablar de ellos, de los padres capadocios, como se ve el estilo de Macrina en cada uno de sus actos. Pero Macrina por eso es tan famosa, porque fue una evangelizadora nata, porque crea estas cosas, porque además es de las que escribe, es de las que, o sea, es una vida que rivaliza en cuanto a teología con la de, por ejemplo, María, la hermana de Pacomio. Rivaliza en sabiduría teológica. Y miren que María, la de Pacomio, tenía una sabiduría teológica que podría ser, como les he dicho, doctora de la iglesia. Pero esta es la labor de Macrina. Es una madre del desierto. El 19 de julio es su festividad. Y bueno, pidamos a Macrina que sigan existiendo esos espacios de retiro, esas áreas verdes, esas áreas espirituales verdes, ¿verdad? Que tanta falta nos hacen. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.